a partir de la 11, ¿no? Si no me equivoco, si no me decís. Teníamos que definir la geosfera, que es la capa sólida y rocosa del planeta, es decir, desde la superficie hasta la parte más interna de la Tierra. Corteza, que es la capa de la geosfera más externa y delgada del planeta, llega a los 70 kilómetros de profundidad y puede alcanzar una temperatura de 400 grados centígrados. El manto, que es la capa de la geosfera que se encuentra por debajo de la corteza, llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Es la capa más gruesa, ocupa el 82% del volumen de la Tierra. Y el núcleo, que es la capa de la geosfera más profunda de la Tierra, y alcanza los 6.371 kilómetros de profundidad, que está formada por hierro y níquel. Luego tenéis que completar ese dibujo, que realmente es el dibujo que tenéis en el tema, y entonces os he ido poniendo ahí letras para que pongáis qué es. A es la corteza oceánica, que sería esta de aquí. El B es esta parte de aquí, que es la corteza continental. El C, que es esta capa de aquí, es ¿no? Por debajo de la corteza, hasta aquí, que es el manto. D, que sería esta capa de aquí, ¿no? Toda esta de aquí, que sería el núcleo. E es el manto superior. F, el manto inferior. G, el núcleo externo. H, el núcleo interno. Y luego os he puesto aquí estas que, bueno, no os las tenéis que saber de memoria, pero la I, pues que son 40 kilómetros, si lo veis en el dibujo, la J, 2.900 kilómetros, K, 5.155 kilómetros y L, 6.371 kilómetros. No os lo tenéis que saber de memoria, esos números, pero era para que os fijaseis un poco en las profundidades de cada capa. En el 13 tenéis que mirar el vídeo El origen de los continentes y responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama el único supercontinente que se supone que en la Tierra había hace millones de años? Pues Pangea, ¿no? Se llamaba Pangea. ¿En qué se dividió ese supercontinente? Pues en 5 capas tectónicas. ¿Cómo se llama la teoría formulada por Alfred Wegener? Teoría del movimiento continental o de la deriva continental también se llama. ¿Qué dice básicamente esta teoría? Pues que hace 335 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo que se llamaba Pangea. Le hemos llamado Pangea. Este se dividió en placas tectónicas que están en continuo movimiento, chocando, que es lo que llamamos convergencia, o desplazándose, que es el límite transformante, o separándose, que es la divergencia, creando así cordilleras, fosas oceánicas, dorsales oceánicas, islas volcánicas, etc. ¿Qué descubrimientos confirman esta teoría? Pues se ha descubierto fósiles de plantas y animales iguales alrededor del mundo. El número... Buenas tardes. Estamos corrigiendo sorprendentemente hoy. El ordenador va muy rápido, lo han debido de arreglar. Y el mío entonces, está lento. por eso me he podido conectar mucho más rápido que otros días, porque hasta que se abría todo. Claro. Bueno, estamos corrigiendo, ¿vale? Que luego ya se quedarán los ejercicios a partir del 11 de la unidad 5, ¿vale? De la geosfera, de biología, geología, física y química. Vamos por el 14, que hay que escribir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Y si son falsas, ya sabéis que siempre hay que escribir por qué. A. La erosión, el transporte y la sedimentación son factores internos que modelan el relieve de los continentes. Falso, porque son los factores externos. B. Los factores internos que moldean el relieve de los continentes son aquellos debidos al movimiento de la tectónica de placas. Verdadero.
C. La erosión transporta los granos de roca disgregada por acción del viento y el agua. Falso. La erosión hace que las rocas se vayan disgregando, que se disgreguen las rocas. D. La sedimentación da lugar a las grandes cordilleras continentales. Falso. Es el choque entre dos bordes de placas tectónicas continentales, ¿vale? Lo que da lugar a las cordilleras continentales. Los límites convergentes de placas tectónicas oceánicas dan lugar a las fosas oceánicas y a las cadenas de islas volcánicas. Verdadero. F. Los límites divergentes, que son los que se separan de placas tectónicas, dan lugar a las dorsales oceánicas y a las zonas de cadenas montañosas continentales. Falso. Dan lugar a las dorsales oceánicas, pero no a las cadenas montañosas continentales. Vale. 15. ¿Cuáles son los elementos geoquímicos que se encuentran en mayor cantidad? Pues son el oxígeno, el silicio, el hierro, el aluminio, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. 16. Marca con una X la propiedad o propiedades de los minerales que no cumplen... Bueno, esto yo creo que no lo teníamos, ¿no? Teníamos hasta el 15. ¿Vimos las propiedades de los minerales? Sí. Sí, las vimos. Terminamos el tema. Es que no sé por qué no me sonaba. Vale. Pues la propiedad, bueno, vamos a ver los distintos minerales, que bueno, el agua no es un mineral, pero bueno. Sólido, pues, a ver. Agua puede ser sólida, el coral también es sólido, el ámbar no y el azúcar no. Estructura cristalina puede ser el agua en forma de hielo, el coral, la composición química constante tiene el coral y inorgánico serían todas, agua, coral, ámbar y azúcar. Coloca en la columna correspondiente cada uno de los siguientes minerales. Acordaros que los minerales podían estar o solo formados por un elemento de la tabla periódica o están formados por más de un elemento. Pues formados por un elemento son el oro, que es igual que el elemento, el mineral se llama igual que el elemento del que está compuesto, la plata también, el diamante, que está compuesto solo por carbono, y el grafito, que también está compuesto solo por carbono. Lo único que cambian es la disposición, cómo es esa red de carbono, que unas se agrupan de una manera y otras se agrupan de otra, los elementos. Sí. En cambio, que estén formados por más de un elemento de la tabla periódica, pues la calcita, la sal, el cuarzo, yeso, mica, pirita, feldespato, ¿no?, que salían en el tema. 18. ¿Qué son las rocas? Pues las rocas son materiales compuestos de minerales que se han formado a partir de procesos geológicos. Luego, ¿cómo se clasifican según su formación? Pues según su proceso de formación se clasifican en sedimentarias, aquellas que se forman por la compactación de sedimentos, magmáticas, aquellas que se forman al enfriarse el magma, y metamórficas, aquellas que se forman a partir de rocas sedimentarias debido al aumento de presión y temperatura, ¿vale? Se transforman las sedimentarias en metamórficas. 19. Realiza un esquema con los diferentes tipos de rocas, indicando la definición y al menos 2 ejemplos de cada una. Entonces os he puesto ahí los 3 tipos de rocas, ¿no? Magmáticas, sedimentarias y metamórficas. ¿Cómo se forman? Que ya lo hemos contestado en el ejercicio anterior. Magmáticas al enfriarse el magma, sedimentarias al depositarse los sedimentos, y metamórficas al transformarse las rocas sedimentarias debido a altas presiones y temperaturas. Ejemplos, pues os ponía que al menos 2. Yo os he puesto las que han salido en el tema. Pues de ejemplos de magmáticas, el granito, el basalto, la obsidiana y el porfidio, que esto tiene una errata, rojo, ¿no? Sedimentarias, conglomerados, areniscas, arcillas, la caliza, el carbón. Y metamórficas, el mármol, la pizarra, la cuarcita, el gneiss también.
etcétera. También podéis encontrar más, pero esas son al menos las que os salen en el tema. 2. Aprenderos 2 al menos de cada uno de los tipos. Describe los pasos del ciclo de las rocas. También es una rata, de las rocas. Las rocas se transforman unas en otras debido al ciclo geológico de las rocas. El magma asciende hacia la corteza y sale al exterior a través de los volcanes. Cuando se solidifica, se forman rocas magmáticas, ¿no? Al enfriarse el lava. Estas, al erosionarse, los fragmentos se depositan y sedimentan, formando rocas sedimentarias. Después, debido a la presión y aumento de la temperatura, estas rocas sedimentarias pueden dar lugar a rocas metamórficas. Y por último, las capas más profundas de la corteza terrestre se acaban fundiendo debido al calor interno de la Tierra y vuelven a transformarse en magma, lo que inicia el ciclo de nuevo, el ciclo de las rocas. ¿Entendéis todos el ciclo de las rocas? Sí. Veíamos en un dibujo en el tema. Vale. ¿Cuál es la similitud y la diferencia entre los siguientes tipos de rocas? Escribe un ejemplo de cada una de ellas. Pues las rocas plutónicas y volcánicas. Similitud, que se forman en el interior de la corteza terrestre por enfriamiento y solidificación del magma. Diferencia. Las plutónicas se originan en las zonas más interiores que las volcánicas y el enfriamiento es más lento. Acordaos que las dos eran magmáticas. Sí. Laminares y cristalinas. Similitud, se originan al transformarse en las rocas sedimentarias o magmáticas debido a altas presiones y temperaturas, ¿vale? Porque estas son metamórficas. Diferencia. Las laminares tienen un aspecto laminar, mientras que las cristalinas tienen una estructura formada por cristales. Y después las detríticas y no detríticas se forman en la superficie terrestre debido a la acumulación de sedimentos de materiales de otras rocas, porque estas son sedimentarias. Diferencia. Las detríticas están formadas por fragmentos de otras rocas y las no detríticas han sufrido además algún proceso químico de transformación, ¿vale? Pues han oxidado, etc. Bueno. El 22. Escribe en la columna que le corresponda a las siguientes rocas. Entonces, de estas rocas que os aparecen ahí, es otra vez un poco para repasar ejemplos de tipos de rocas, cuáles son sedimentarias, que son los conglomerados, la arenisca y la calcita, magmáticas, el basalto, el granito y la obsidiana, y metamórfica, el mármol, el gneiss, la pizarra y la cuarcita. 23. Completa las palabras que faltan. Pues los minerales se extraen de la corteza terrestre y se procesan para darles diferentes usos. El conjunto de procesos aplicados a la extracción de minerales se denomina minería. Su extracción es complicada, por eso suele llevarse a cabo en zonas donde hay grandes acumulaciones de un determinado mineral. ¿No? Porque si hay muy poquito no merece la pena, es muy costoso sacarlo, ¿no? Entonces estas zonas se llaman filones. Cuando hay mucho mineral, hay un tipo de mineral concentrado en una zona, eso es lo que se llama un filón. Perdón. La explotación de un filón se denomina mina y en una mina un mineral suele estar acompañado de otros, no suele haber solamente ese mineral. Entonces se llama mena al mineral principal, al que estamos buscando, y ganga al resto. Las rocas, que ya no son, acordaros que eran mezclas, están formadas por varios minerales, se extraen de las canteras y normalmente son explotaciones a cielo abierto. Escribe cuáles son los principales usos de los minerales y pon al menos un ejemplo de cada uno de ellos. Pues acordaros que los minerales se usaban en la construcción, como por ejemplo el yeso en las edificaciones, en la industria, por ejemplo el hierro,
en objetos cotidianos como el grafito en la mina de los lápices, en la alimentación como la sal común. La sal común es la halita, el cloruro sódico, que nos lo comemos. Y como fuente de energía, por ejemplo, el uranio se utiliza para la energía nuclear. Y como piedras preciosas, pues tenemos el oro, plata, diamantes, topacios, muchos de ellos, ¿vale? 25. Escribe cuáles son los principales usos de las rocas y pon al menos un ejemplo de cada uno de ellos. Pues las rocas se utilizan principalmente en dos ámbitos. Uno de ellos es el de la construcción. Por ejemplo, las areniscas y las calizas se utilizan en los revestimientos de suelos y de fachadas. El granito y el mármol se utilizan en la decoración de espacios, la pizarra en los tejados. También se utilizan, el otro ámbito es como fuente de energía. Por ejemplo, el carbón se utiliza como combustible. La uralita también se utiliza como combustible. Contaminan mucho, cada vez los utilizamos menos por la contaminación. Utilizamos otro tipo de combustibles. 26. Escribe al menos 5 razones por las que crees que hay que hacer una gestión sostenible de los recursos minerales. Pues aquí una gestión sostenible de los minerales y de las rocas serían, yo os he puesto que son recursos no renovables de la corteza terrestre, por lo que la sobreexplotación haría que se agotasen. Su extracción genera un gran impacto sobre el terreno, ¿no? Las canteras y las minas normalmente pues cambiamos el aspecto de dónde está, ¿vale? La sobreexplotación minera causa problemas sociales debido a que en ocasiones los mineros tienen pésimas condiciones laborales. Además, es un trabajo muy duro que tiene repercusión en la salud de los trabajadores. La extracción de rocas y minerales puede afectar de forma perjudicial a la biodiversidad de la zona en la que se localizan las minas y las canteras, porque muchas veces se contaminan para lavar esos minerales, etcétera. Se utiliza mucha agua, se puede a veces contaminar, etc. La mayoría de las rocas y los minerales no se deterioran, por lo que podemos reutilizarlos. Por lo tanto, es mucho mejor reutilizar los minerales, las rocas y los minerales duran muchísimos años, no es un material que se estropee. Por lo tanto, aquello que ya hemos extraído lo podríamos reutilizar, mejor que seguir extrayéndolo del planeta, ¿vale? Entonces, los minerales y las rocas utilizados como fuentes de energía generan algún tipo de contaminación. Pues la atmosférica seguro, si hay una combustión térmica porque generan calor, y radiactividad como el uranio, que genera en la energía nuclear, pues genera bastante radiactividad, etc. Entonces, por eso hay que hacer una gestión sostenible, es decir, utilizar lo menos posible, reutilizar todo lo que podamos, los materiales, en este caso los minerales pero esto para todos los recursos. En este caso, pues estamos hablando de minerales y de rocas, pero habría que hacer una gestión sostenible de todo. Luego el 25, mira el vídeo La economía circular y escribe al menos 5 hábitos en tu vida diaria que contribuyan a la economía circular. Pues ya sabéis que esto siempre me gusta ponerlo al final de los temas porque nuestro planeta, los recursos de nuestro planeta no son eternos, la mayoría no son renovables. Entonces tenemos que tener una gestión sostenible de todos ellos para no deteriorar el planeta y de paso nuestra calidad de vida. Los posibles hábitos podrían ser comprar productos duraderos y que puedan ser reutilizados o reciclados, no que sean de un solo uso y se destruyan, por ejemplo. Comprar y contratar solo los productos y servicios necesarios. A veces compramos muchas cosas que no tenemos necesidad de utilizar tanto.
Entonces, mirar cómo han sido fabricados los productos antes de comprarlos y comprar aquellos que hayan sido fabricados de forma sostenible. Y de forma sostenible también de forma que no se haya explotado a los trabajadores. Reciclar todos los residuos que podamos. Alargar la vida de los productos que compremos, reparándolos cuando sea posible. Comprar alimentos y productos locales o cercanos de forma que se ahorren el transporte de las mercancías, ¿no? Porque los transportes contaminan, ¿no? Entonces, si los productos y los alimentos que compramos no los tienen que traer del otro lado del mundo, pues contaminaremos menos al comprar ese alimento, ¿no? Comprar los alimentos en mercados sin embalajes innecesarios y llevando nuestras propias bolsas o un carro. Ahora volvemos a comprar muchas veces, comprar a granel en vez de todo envasado, que a veces es que compramos magdalenas y está cada magdalena envasada en un plástico, a su vez en una caja que va envasada en otro plástico, etcétera. Se puede ir a una panadería y comprar magdalenas a granel, por ejemplo, sin tanto envase. Comprar preferiblemente alimentos frescos y de temporada, evitando conservantes químicos y procesos de conservación y refrigeración adicionales, que además de ser peor para nuestra salud, también contaminan, claro, esa refrigeración y conservación. Llevar la ropa y zapatos que no nos sirvan y puedan ser usadas por otras personas a los contenedores de ropa. Y aquella ropa que ya no sirva para poderlas usar otras personas, porque estén muy deterioradas, pues hay tiendas que las recogen para luego utilizar esos tejidos para reciclarlos, ¿vale? En nuevos tejidos. Por ejemplo, H&M hace mucho tiempo que ya podéis llevar bolsas de ropa que ya no se pueda donar, ¿vale? Las recogen y además os dan una compensación. Un dinerillo extra, ¿no? Sí, ¿vale? Pues podéis llevar, ellos recogen bolsas de ropa, ¿vale? Evitar, claro, cuando ya la ropa Por no eso se cuando vamos a puede. H&M, por eso cuando vamos a H&M hay muchas ropas feas y ya gastadas. No, no, no. Lo que hacen es que esa ropa la trituran, la utilizan como nuevos tejidos, reciclan el tejido, Ya. no que la vendan. No es que no Yo- la venden. no, muchas veces me voy a H&M y me flipo la ropa que está ahí estropeada. Bueno, eso no lo sé, pero ellos la reciclan porque hay mucha ropa que se hace con tejido reciclado. Pero eso no quiere decir que cojan un trozo de aquí, un trozo de allá, sino que vuelven a reciclar ese algodón o ese tipo para hacer pues otras cosas que no tienen por qué ser solamente, pues un jersey no va a trozos de jersey, ¿entendéis? Claro. Se recicla lo que es el material, ¿vale? No la Claro. prenda. Es evitar comprar si lo que vais a dar es un jersey o sea, lo que vais a dar es una prenda que todavía se pueda utilizar porque esté en buen estado, entonces ponerlos en los contenedores de ropa que se les da a personas que no la pueden comprar y todavía la pueden usar si vosotros no os gusta o se os ha quedado pequeño, pero está bien para utilizarlo. Cuando los niños crecen, les van quedando las ropas pequeñas, pero están casi nuevas. Pues esos son para los contenedores de ropa, que no es que reciclen los materiales, sino directamente utilizan esa ropa, ¿vale? Ujú. Luego, evitar comprar productos con un exceso de envoltorios, envases, bolsas innecesarias, ¿vale? Sí. Y procurar que si tiene que estar contenidos en envases que sean biodegradables. Ya habéis visto que ahora empiezan a cambiar, por ejemplo, las bandejas en los supermercados. Muchas bandejas ya no están hechas del plástico este blanco, de poliespan, ya están hechas muchas de cartón, por ejemplo, para que son biodegradables, ¿vale? Porque los plásticos cuestan muchos años de que se degraden. En cambio, el cartón no. El cartón eso se degrada fácilmente.
Y ya los plásticos, algunos ya en realidad los envoltorios o bolsas, ya muchos ya no son de plástico, son de fécula de patatas, de materiales que se degradan también fácilmente, que ya no son plásticos, aunque lo parezca. Pues todas esas cosas, un granito, si todos ponemos nuestro granito de arena, pues ayudamos a una gestión más sostenible de todo. Pues con esto terminamos el tema, que ya os lo voy a dejar para que lo veáis, los ejercicios, las actividades resueltas, que es el 5. Pues ya los podéis ver. Y nos quedaría el último tema, que es la materia. ¿Vale? Ya vamos a entrar un poquito en química, en la parte de química. Hemos visto biología, hemos visto geología, un poquito de geología. En este último tema era de geología, el 5. Pues vamos a ver un poquito de química, ¿vale? Un poquito. Vale. Entonces, este tema se llama la materia y sus cambios, ¿vale? Pues primero vamos a ver la materia y su composición. ¿Qué es la materia? Pues la materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee masa, ¿vale? Por ejemplo, con palabras sencillas, podemos decir que materia es todo lo que nos rodea, ocupa un espacio y se puede pesar. Materia son los cuerpos que vemos, tocamos, medimos. El agua, el aire, las rocas y el petróleo son materia, pero el calor, la luz no lo son, son formas de energía. Entonces se define materia como todo aquello que ocupa un espacio y posee masa. Si no posee masa, no puede ser materia, ¿vale? Entonces, si pudiéramos ver los cuerpos materiales con un microscopio muy potente, veríamos que todos los cuerpos están formados por unas pequeñas partículas llamadas átomos. Entonces, todos los cuerpos materiales están formados por átomos. Los átomos se pueden diferenciar entre sí por su masa. Unos pesan más que otros. Por su tamaño, unos son mayores que otros y por la forma que tienen de unirse a otros átomos. Los átomos pueden unirse entre sí y forman moléculas. La mayoría de los átomos tienden a unirse con otros átomos iguales. Por ejemplo, el oxígeno. Normalmente el oxígeno, el gas oxígeno, está formado por parejas de átomos de oxígeno, en parejas. Por eso pone O, que es el símbolo del oxígeno, O2. Eso quiere decir que están formados por, el gas oxígeno está formado por parejas, grupos, moléculas de 2 oxígenos. También puede unirse a átomos diferentes, no tienen por qué ser todos del mismo tipo. Por ejemplo, el agua. El agua está formada por moléculas de 3 átomos, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. ¿Sí? ¿Lo suena a todos eso? Sí. ¿No? El H2O quiere decir, es una molécula de agua. Está formada por 2 átomos de oxígeno y dos átomos, perdón, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Vale? Esa es la molécula de agua. Muchas moléculas de agua forman pues, el agua que hay en un vaso, en una gota de agua, etc. ¿Vale? Y el oxígeno igual. Están formados por parejas de átomos de oxígeno, sus moléculas, que son 2. La fuerza con la que se unen los átomos depende del tipo de átomos que se unen. Y cuando los átomos se unen, se dice que forman enlaces, ¿vale? Entonces, los átomos, dependiendo de su naturaleza, pueden unirse entre sí formando enlaces, ¿vale? Hay que tener. La materia, ¿no?, está hecha de átomos. Los átomos, cuando se unen, forman moléculas. Y bueno, pueden estar formando moléculas o hay otros que no forman moléculas, que forman como una red cristalina, por ejemplo, la sal. ¿Vale? Entonces hay átomos que están solos, como los átomos de hidrógeno, los de oxígeno a veces se juntan en parejas que serían moléculas, etc. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir viendo.
Vamos a empezar viendo la teoría cinética de la materia, que dice que los cuerpos están formados por átomos que pueden unirse entre sí y que tienen energía y están siempre en continuo movimiento, esos átomos. Entonces, los átomos, que los átomos estén unidos o separados, depende de dos factores. Uno, de la fuerza en que los átomos se atraen, dependiendo del tipo de átomos que se unen, y dos, de la temperatura o la energía que poseen los átomos. Los átomos se mueven más rápido cuando están a más temperatura, entonces será más fácil que se separen, y se mueven más lentos si están a menos temperatura. Aquí, por ejemplo, tenéis, imaginaros una sustancia que estuviese formada por esos átomos azules. Sería, si estuviese en un estado sólido, que es más frío, estarían así compactados. Si empezáramos a calentarlo, estarían en estado líquido, que se mueven más, ¿vale? Y están menos compactados. Y luego, si todavía lo calentamos más, imaginaros el agua, que no es el caso. Pues si estuviese en estado gaseoso, pues estarían mucho más separados, ya no estarían tan unidos y se moverían mucho más rápido, ¿vale? Y luego ya el último estado, que esto es relativamente nuevo, pues hasta hace no muchos años solamente estudiábamos el estado sólido, líquido y el gaseoso. Pues ahora hay un estado más, que es el plasma, que es todavía, si subimos a un gas a temperaturas mucho más elevadas, podríamos formar el plasma, ¿vale? Es un estado de iones, que ya no solamente es que estén separados, es que además cambia su composición, ¿vale? Ya no es exactamente los átomos iguales que los veíamos aquí. Por eso los han pintado aquí de otros colores. Pero como forma de plasma, ¿no? El plasma, por ejemplo, los rayos es una forma de plasma, están en estado de plasma, ¿vale? Que nosotros en la Tierra es muy raro ver el plasma. Por ejemplo, la luz de una llama está en estado de plasma, pero vemos muy pocas cosas en estado de plasma. Normalmente casi toda la materia la vemos en estado sólido o líquido o gaseoso. En plasma muy poquito, ¿no? En nuestro planeta. A lo mejor en otros planetas que tengan unas temperaturas muy altas, pues sí que hay mucha más materia en forma de plasma. Propiedades de la materia. Pues las propiedades generales de la materia, todas las comunes a todas las sustancias, que no caracterizan a una sustancia en particular, por eso se llaman generales, son la forma, el tamaño, la masa, el volumen y el peso. La masa, todos los cuerpos ya hemos visto que tienen masa, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y la materia está formada por átomos. La masa de un cuerpo mide la cantidad de átomos o partículas que contiene. Entonces, la unidad de masa que nosotros utilizamos, la del sistema internacional, es el kilogramo. Y para poder medir la masa, pues el instrumento que utilizamos es la balanza. Ahí viene una balanza física, que eran las antiguas, las que se iban poniendo los pesos aquí, las diferentes masas para ver si se equilibraba. Ahora la utilizamos más de forma digital. Es más común que esta. El volumen. Pues el volumen es el espacio que ocupan los cuerpos, ¿no? El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa esa masa o esos átomos que lo componen. El volumen, para nosotros utilizamos, ¿qué unidad de medida utilizamos para el volumen? Normalmente utilizamos, que es muy grande, demasiado grande, el del sistema internacional es el metro cúbico, que es como un cubo de 1 metro de lado, que es muy grande. Para medir el volumen de los líquidos normalmente
emplean distintos recipientes, como una probeta, una pipeta, pero bueno. Y los líquidos y los gases normalmente no los medimos en metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, los solemos medir más en litros, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a comprar un líquido, lo compramos en litros, un litro de leche, un litro de zumo, o si son más pequeños, por ejemplo, las latas en centilitros, ¿no? Las latas tienen 33 centilitros. ¿Vale? Es más común medir el volumen de los líquidos y los gases en litros y en cambio de los sólidos, de los cuerpos sólidos, en metros, decímetros, en metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Y luego estos son pues propiedades generales, ¿no? Pues porque, por ejemplo, el agua pues tú puedes tener agua con diferentes masas, puedes tener diferentes volúmenes de agua, no es una propiedad general. En cambio, una propiedad específica es aquella que permite diferenciar un tipo de materia que otra. Por ejemplo, es la densidad. El agua, da igual que tengas 300 litros de agua, que tengas un mililitro de agua, tiene la misma densidad, por ser agua, por ser ese tipo de materia. ¿Vale? La dureza, que ya hemos visto, la conductividad eléctrica y térmica son propiedades específicas de la materia. ¿Veis la diferencia entre general y específica? General es que puede tener cualquier masa, cualquier volumen, ese tipo de materia, pero en cambio específica, por ejemplo, el agua tiene una densidad concreta, una dureza concreta, una conductividad eléctrica concreta y una conductividad térmica concreta. Y de hecho podemos diferenciar una sustancia de otra, una materia de otra, viendo cuál es su densidad, por ejemplo, o su dureza, o su conductividad térmica. La densidad de un cuerpo es la masa, partido por su volumen, ¿vale? Si nosotros dividimos la masa entre el volumen, nos da la densidad. La masa normalmente la vamos a medir en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, como la densidad es masa partido por volumen, será kilogramos partido por metro cúbico. ¿Vale? La dureza, en cambio, hay una escala, bueno, que lo sepáis, pero no la vamos a utilizar mucho. Hay una escala para medir la dureza de los materiales. Sobre todo esto se utiliza mucho para los materiales que son sólidos, los minerales. Por ejemplo, el oro es muy difícil de rayar. El material más duro que se conoce ahora mismo es el diamante. Y luego, porque el diamante, por eso las puntas de diamante se utilizan para cortar materiales muy duros, porque el diamante es más duro que cualquier otro tipo de material que conocemos. ¿Vale? Y bueno, hay una escala para medir la dureza, que es del 1 al 10, que es se llama la escala de Mohs, pero no lo sepáis. Luego la conductividad eléctrica y térmica podemos medir si un cuerpo conduce o no la electricidad, o conduce muy bien la electricidad o no. Por ejemplo, los metales conducen muy bien la electricidad, el agua también. Y luego la conductividad térmica, pues si se conduce el calor o no. Si conduce muy bien el calor, pues por ejemplo son materiales que podemos utilizar para mantenernos frescos, pero en cambio si son aislantes que no dejan pasar el calor, pues son materiales aislantes que también los utilizamos a lo mejor pues para las neveras portátiles. El plástico es un buen aislante. Y luego ejemplos de sustancias conductoras, el oro, el plata, también los metales son buenos conductores tanto de la electricidad como de la temperatura, del calor. Y sustancias aislantes que no, pues la cerámica, pues lo utilizamos para la madera, el vidrio, también son aislantes.
Luego hay dos propiedades específicas de la materia que se utilizan mucho, que son el punto de fusión y el punto de evaporación. El punto de fusión, ambas son dos temperaturas. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido, ¿vale? O lo contrario, de líquido a sólido, ¿vale? Y el punto de evaporación es cuando cambia de estado líquido a gas o de gas a líquido. Por ejemplo, conocemos muy bien la del agua. La del agua, el punto de fusión es a 0 grados, ¿no? Si nosotros tenemos agua líquida y la bajamos a 0 grados, empieza a congelarse. O lo contrario, si tenemos un cubito de hielo a una temperatura menor de 0 grados y lo calentamos, a partir de 0 grados empezará a derretirse, a estar en estado líquido. Y la de evaporación es 100 grados centígrados del agua. Entonces, si está en estado líquido y la calentamos la empezamos a calentar a los 100 grados, cuando adquiere 100 grados empieza a evaporarse. Y lo contrario, si está a más de 100 grados y bajamos su temperatura y empezará a condensarse a partir de los 100 grados. La densidad del agua, que también es una propiedad específica, es 1. 1 gramo partido de centímetro por centímetro cúbico. Eso quiere decir que la masa que hay en 1 centímetro cúbico de agua es exactamente 1 gramo. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos visto que es la materia, que está formada por átomos. Esos átomos pueden formar moléculas o no, también pueden formar redes cristalinas. La teoría cinética de la materia, que nos dice que están formados por átomos, que estos átomos se mueven, están más separados y se mueven más según aumentamos la temperatura, y eso da los distintos estados de la materia. Y las propiedades de la materia, que hay unas generales y otras específicas de cada sustancia, ¿vale? Generales, por ejemplo, la masa y el volumen, y específicas, densidad, dureza, conductividad tanto eléctrica como térmica y los puntos de fusión y evaporación. ¿Vale? Pues con esto podéis hacer, vamos a ver, los ejercicios del tema 6 de la unidad 6. Hasta a ver esos problemas. Hasta el 10. ¿Vale? Tenemos hasta el número, podéis hacer hasta el número 10. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver matemáticas. A ver cómo va. Ay, la matemática que me está dando la coñaza. Necesito de hora de refuerzo. Sí. Bueno, luego teníamos las expresiones algebraicas, ¿no? ¿Habíamos Sí. visto todo o no habíamos visto todo? No, ¿No? tienen los Aún estamos problemas. aquí atascados, ¿no? Estamos atascados todavía en los problemas. Pues vamos a desatascarnos, que el siguiente tema es muy facilito. Sí, pues sí. Unidades de medida. ¿Vale? Además nos vendría bien para química, que estamos viendo ya unidades de medida en química. ¿Vale? Bueno. ¿No? Ya hemos visto metro cúbico, litro, etcétera. Esos son unidades de medida. La masa, el kilogramo. Bueno, pues vamos aquí. Teníais, a ver, para hoy. Habíamos visto los monomios, ¿no? Sí, hasta el tema 8. Vale, del tema 9. 6. Tema 6, expresiones algebraicas, ¿no?
Sí. Me he metido yo donde no es. Sí, expresiones algebraicas. Pues teníais hasta el 9, ejercicio 9. Ah, es que te he entendido tema 9. Digo, pues sé que vamos adelantando. Teníais, pues decidme, ¿qué dudas tenéis? ¿Os han salido todos? ¿Hay alguno que nos ha salido? Bueno, a mí me Y salió hoy el vamos a primero. ver las ecuaciones, así que venga. Del 8 y del 9 sí me han salido todas bien. Sí, si al final no Pero son una difíciles. pregunta. Dime. Cuando hay la 8, la letra A, cuando hay X, por X más X Más. igual a X al cuadrado o solo X ahí. No, eso es la multiplicación. X por X, X al cuadrado. Ah, Ahora, vale, bien. una X más una X es igual a 2X. Aquí estás sumando, no estás multiplicando. A 2X, X ¿no? más una X, porque aquí es como un 1, ¿no? Una X Sí, más otra X son 2. 2X. Una más otra A, 2A. Una Ah, X vale. menos 2X será menos una X. ¿Vale? Aquí estamos sumando y restando, no estamos multiplicando. Ahora, si tú Vale. multiplicas X por X, te dará X al cuadrado. A por Sí. A al cuadrado. X por, imaginaos que aquí hubiese un por menos 2X te dará menos 2X al cuadrado. Ajá. ¿Sí? No mezcléis la multiplicación con la suma y la resta. ¿Vale? Entonces, A menos A es menos 3A. Menos 3A menos Sí. una A serán más 2A, ¿no? 2A. Más 2, sí. 3 menos una, 2. Vale. Y la letra G del 9 La G del 9 está de aquí, pues X menos Y menos, entre paréntesis, sí, menos, sí. Entonces es más XY. no es más por menos, Más, menos X al cuadrado ajá, y al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? X por Ah, X, X al cuadrado y por Y al cuadrado. Y al cuadrado. Vale. ¿Sí? Los Sí, demás, que no me decís nada, ¿queréis que hagamos alguna o pasamos a las ecuaciones? vale. Esta es la demás. Profe, Marley. podemos corregir la H La H del 9 del 8, del 9, del del 9. 9 sí. Vale. Voy a poner la cámara y pongo la pizarra. A ver. La H. Espera, que me veis a mí, pero no veis la pintura. Exacto. Sí. Un poco más a la derecha. Está borroso. Ya, le doy al zoom. Ahí. Ahí. El 8H, ¿no? Sí. 8H dice 3XY más 5XY menos No, 2XY. no. La H del 9 de la multiplicación. Desde el 9, Sí. H dice 6H. 6XY al cuadrado por menos 3X al cuadrado y... Bueno, hacemos las dos. Entonces, lo primero que hay que hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicamos, empezamos por los números. Entonces, tenemos los coeficientes de los dos monomios. 6 y menos 3. 6 por menos 3 da 3. Menos menos, 18. ¿No? menos 18. Menos 18. Luego, Menos. las X. Tenemos Menos de 18 es XY al cuadrado, entonces. un momento. Las X. Sí. X por X al cuadrado, ¿qué nos dará? X al cubo. X al cubo.
x al cubo. Y después la c, y al cuadrado por y el cubo. al cubo. Pues ya está. Menos 18 x al cubo y al cubo. Y si hubiese alguna letra más, si estuviese sola, la ponéis como esté, elevado a lo que esté, y si apareciesen los dos monomios, hay que sumar exponentes. ¿Vale? Vale. Vale, Sí. sí. Sí, profe. Sí, ¿no? Os extrañaría mucho el otro día cuando lo vimos, pero luego veis que son cálculos fáciles. Sí. ¿Y el G del 9, Paloma? El G del 9 dice xy por menos xy. ¿No? En realidad, acordaros que aunque no esté, aquí hay un 1 y aquí hay un menos 1. Entonces será 1 por menos 1, Menos 1. menos 1, que como va a ir con Ah, no hace falta ponerlo. Lo voy a poner, pero luego lo voy a poner. ¿Vale? Ahora, vale. x por x, X o X al cuadrado. cuadrado. x al cuadrado. Y y por y, Igual, y al cuadrado. y al cuadrado. Y este 1, pues lo borramos. Nos quedaría menos, igual que no van aquí, tampoco iría aquí. Menos x al cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? Vale. Vale. Vale, profe. Sí. Gracias. ¿Os ha quedado claro entonces los monomios? Pues vamos a empezar con las ecuaciones. ¿Vale? Es el apartado número 5. Lo voy a explicar directamente para no estar cambiando pantalla, pizarra, pantalla, directamente en la pizarra. ¿El 6 es? No, os voy a, ¿El 7? operaciones en el tema. A ver, os lo voy a compartir entonces. En el tema sería el punto número 5 del tema 6, que son las ecuaciones. Las expresiones algebraicas, si vosotros os fijáis, bueno, aquí es que no pusimos ninguno, pero hay expresiones algebraicas que las vimos en los ejercicios que llevan igual, que llevan un igual. Entonces, estas son monomios, ¿no? Las que hemos visto aquí son monomios, pero las ecuaciones también son expresiones algebraicas. Hemos aprendido a operar, ya veremos un poquito más difícil esta parte el año que viene, pero por tocarla un poquito, los monomios, sepáis sumar, restar y multiplicar. Y ahora vamos a empezar el punto número 5 del tema, que son las ecuaciones. ¿En el examen vas a meter monomios? Sí. Además es que los monomios, ahora lo veréis, que los vamos a utilizar dentro de las ecuaciones. Por eso me interesa que sepáis sumar, restar y multiplicar monomios, porque lo necesitamos para resolver ecuaciones. ¿Vale? Una ecuación es una expresión algebraica que describe una igualdad que se verifica para algunos valores de la incógnita. La incógnita es ese número de desconocido que nosotros le vamos a llamar X, y las soluciones de una ecuación son los valores que puede tener esa X y verifican la ecuación, es decir, que la cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una ecuación, ¿no? Esto es una ecuación ¿no? Que tiene monomios, este y este, ¿no? Hasta de segundo grado. ¿No? Pues eso, x al cuadrado menos 4 es igual a x más 2, esto es una ecuación. ¿No? Entonces la incógnita sería x, ese número desconocido. Entonces, una forma, como lo hacían antiguamente cuando empezaron a utilizar ecuaciones, era irle dando valores a la x hasta ver cuál cumplía esto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que ese valor al cuadrado menos 4 lo calculaban
tenía que ser igual, así hacían el cálculo de que ese valor fuese igual a ese valor le sumaban 2, ¿no? Porque según la ecuación nos está diciendo que ese número desconocido al cuadrado menos 4 tiene que ser igual a ese número desconocido más 2. ¿Vale? Entonces puede tener una ecuación que sepáis, puede no tener solución nunca, o sea que no haya ningún valor de la X que iguale esto. Puede tener una única solución, pero incluso puede tener muchas soluciones diferentes. ¿Vale? Normalmente nosotros, como no las vamos a ver muy complicadas, va a tener tantas soluciones como máximo el exponente que tenga, 2, el 2 en este caso, ¿vale? Aquí podría no tener ninguna solución, tener una o como mucho, como está elevado la X a 2, como mucho 2. En este caso tiene 2 soluciones, X igual a menos 2 y X igual a 3. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que si nosotros calculamos menos 2 al cuadrado más menos 4, nos va a dar lo mismo que menos 2 más 2. Lo voy a hacer en la pizarra, que lo vais a ver mejor. Me he perdido ya. ¿Eh? Ya me he perdido ahí. Ya, es que cuando lo veis así todo junto lo veis peor, entonces os lo voy a ir construyendo, ¿vale? Yo he entendido algo, Sí, vale. más o menos. Las matemáticas a veces cuesta leerlas. Pero a mitad de 4 es 2, Laura. Lo voy a explicar, ¿no? Este sería, bueno, ecuaciones. Pues este sería un ejemplo de una ecuación. X al cuadrado menos 4 es igual a X más 2, ¿no? Eso quiere decir, X es la incógnita, ¿no? X es un número desconocido, pero no es un número desconocido cualquiera, es un número que hace eso. Y al cuadrado, que si nosotros lo calculamos al cuadrado y le restamos 4 y hacemos este cálculo, va a ser lo mismo que si a este número desconocido le sumamos 2. ¿Sí? ¿Eso lo entendéis? La X es un número que al cuadrado. No, yo no, lo siento, Paloma. Imaginaros que el 3 tiene que dar lo mismo que si fuese ese número más 2. Su cálculo tiene que ser igual. Pues resolver esta ecuación, que ya os enseñaré a resolverlas, estas no, pero unas más sencillas. Resolver esta ecuación quiere decir que hallemos cuánto vale la X, cuánto vale esta incógnita para que cumpla esto. Pues lo que se podría hacer, una forma de resolver una ecuación es empezar a calcular, a darle valores a la X y empezar a calcular esto y ver cuándo es igual. Bueno, yo os digo que, por ejemplo, si yo os digo, ¿sería solución X igual que fuese igual a menos 2? ¿No? Para que fuese solución de esta ecuación, menos 2. Sí, porque todo daría 0. Menos 2 al cuadrado menos 4, ¿no? Menos 2 al cuadrado menos 4, calculamos menos 2 por menos 2, 4, y menos 4 esto da 0. Pues no tendría, pues esto tendría que ser igual a menos 2 más 2, que es esta parte de aquí. Menos 2 más 2 es igual a 0. ¿Son iguales? Sí. Sí. Menos 2 al cuadrado menos 4 es 0. Y menos 2 más 2 también es 0. Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que X igual a menos 2 es solución. Es solución
de la ecuación. Vale, ya hemos encontrado un valor de la x. X igual a menos 2. Pues ahora yo os podría preguntar también. ¿X igual a 3 es solución de esa ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer? Probar aquí, que se le llama primer miembro, y calcularlo. Probamos aquí con la x igual a 3, lo calculamos, y si esto es igual a esto, si estos dos cálculos que hacemos son iguales, sí que es solución de esa ecuación, pero si no lo son, no es solución. Probamos esta parte de aquí. X al cuadrado menos 4. Pues 3 al cuadrado menos 4, porque x es igual a 3, será igual a 3 por 3, 9, menos 4, 5. Pues ahora vamos a ver cuánto vale x más 2. Como x es 3, 3 más 2, 5. Pues sí que es solución. Mira, no la había inventado, pero creo que es el que he puesto. Sí. Como son iguales, x igual a 3 es solución de la ecuación. Ya no puede tener más soluciones porque está elevado a 2, pero podríamos haber ido probando y haber dicho, bueno, pues a ver, ¿y el 0 podría ser solución? ¿X igual a 0 podría ser solución de esta ecuación? Pues también podemos probarlo, ya veremos si es. X al cuadrado menos 4 sería 0 al cuadrado menos 4. 0 por 0, 0 y menos 4, menos 4. Pues vamos a ver el segundo miembro. X más 2 sería 0 más 2, que es 2. ¿Son iguales? No. No, pues x igual a 0 no es solución de la ecuación. Al principio, hace muchos años, cuando empezaron a plantear ecuaciones para resolver problemas de la vida diaria, pues lo que hacían era esto. Iban dándole números a ese número desconocido, iban probando, hasta ir encontrando los números que eran solución de la ecuación. Ya no hacemos eso, ahora ya tenemos unos métodos mucho más rápidos, pero antes así es como lo hacían. Y esto es una forma de ver cuando nosotros resolvemos una ecuación y llegamos a que la solución x es igual a 4, comprobar si realmente no nos hemos equivocado y si es solución o no es solución. O sea, una pregunta, Paloma. Esta ecuación, por ejemplo, que has hecho tú, x al cuadrado menos 4, aquí tendríamos que buscar el valor de x. X más 2. La ecuación es todo esto. Todo esto es la ecuación. Todo esto es la ecuación. La ecuación te dice que ese número que estamos buscando, ese número desconocido al cuadrado menos 4, tiene que ser igual al número que estamos buscando más 2. Vale. Ese número que estamos buscando tiene que hacer esto, tiene que hacer que este cálculo sea el mismo resultado que este. Por eso hacemos los dos cálculos, a ver si son iguales. Si son iguales, si es solución o no. Porque la ecuación te dice que tienen que ser iguales, si no, no nos vale. Entonces nosotros buscamos un número que haga eso. Puede ser, puede no existir, ¿no? Que entonces que decimos, si no existe ningún número que pueda hacer esto, decimos que esa ecuación no tiene solución. Puede haber un número que lo haga, dos números, habíamos encontrado el 5, el menos 2 y el 3. Números que hacen esta ecuación, que verifican, se dice que verifican la ecuación.
que es verdad. Y ya no podríamos encontrar más, pero bueno, hay ecuaciones que tienen muchísimas soluciones, incluso hay ecuaciones que no las vamos a ver, que tienen infinitas soluciones. O sea que... Y algunas que no tienen ninguna, que no tienen solución. Así que vamos a ver un poco para saber qué es una... Pero lo que me interesa ahora, justo en este punto, es que sepáis qué es una solución. Una solución es un valor de la X que cumpla la ecuación. ¿Eso lo habéis entendido? Sí, ahora sí. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio de estos. Para que veáis... Espera, no lo estoy compartiendo, ¿no? Compartir. Mira, pues por ejemplo, el 10. Vamos a hacer el 10. Comprueba si 3x igual a 3 es solución de alguna de estas ecuaciones. Mira, como solo tienen x a la izquierda del igual, no hace falta calcular no hace falta calcular el lado derecho, ya os lo da calculado. ¿No es la solución de la? Del A, por ejemplo, porque 3 por 3 es 9. ¿Y del B? Y del B también. 2 por 3 es 6, menos 3 por es 3 3. es 6, menos 3 es igual a 3. Pues también es del B. ¿Y del C? No. 3 más, ¿no? X es 3. 3 3 más más 4 es 4, igual a 8. 7. No, no. ¿No? 3 más 4 serían 7. 7, sí. Ya no es igual a 8. No. ¿Y la D? La D tampoco. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9 menos 3 es 6, pues no está 5. 9 menos 3 serían 6, que ya no es igual a 5. Pues son Del A y del B, y ¿no? del B solamente. ¿Vale? Es la solución de 9. Hay que ponerla así, no es la solución de 9. La solución X igual a 3 es solución de A, de la ecuación A y de la y de ecuación B. B. De la ecuación del apartado A y de la ecuación del apartado B. Vale. Pero aquí de qué tendríamos que poner sí, que es, o sea, un sí de que sí que es. Que sí es. Si es, no es, no es. Ah, vale. Si le no le. No. Vale. ¿No? Eso es para que entendáis un poco qué es la solución de una ecuación, ¿vale? Es aquel valor de es un valor de la X, de esa X, que cumple esa igualdad, porque la ecuación no es más que una igualdad, ¿vale? Que lo cumple. Si no lo cumple, pues no es solución ese valor. Bueno, pues vamos a seguir. Ya sabemos lo que es una ecuación, ya sabemos lo que es la incógnita, sabemos lo que es una solución. Pues también os digo aquí, bueno, las partes, ¿no? Las partes de una ecuación, esto es simplemente llamarle, la ecuación se llama primer miembro a la parte que está a la izquierda del signo igual. Es decir, en esta misma, siguiendo con la misma ecuación, sería x al cuadrado menos 4. ¿No? Ese sería el primer miembro. Y se le llama segundo miembro a la parte de la ecuación que está a la derecha. Entonces, el segundo miembro sería x más 2. ¿Vale? Primer miembro, la parte izquierda. X al cuadrado menos 4. Segundo miembro, la parte derecha del igual, x más 2. Después el grado. El grado, igual que en los monomios.
El grado de una ecuación es el número del mayor exponente en el que aparece la incógnita. Nosotros solo vamos a ver ecuaciones con una incógnita, porque como hemos visto en los monomios, pueden haber muchas letras, muchos números desconocidos. Nosotros, como vamos a empezar este año con las ecuaciones, solamente lo vamos a ver con una letra, con una incógnita, que la vamos a llamar siempre X. ¿Vale? Entonces, eso equivale a que el grado de una de estas ecuaciones sea como máximo el del mayor exponente al que está elevada la x. Por ejemplo, aquí, la ecuación que estamos todo el rato utilizando. X al cuadrado menos 4 es igual a x más 2. Aquí tenemos que x está elevado a 2 y aquí está elevado a 1. Cuando no hay exponente, acordaros que es 1. Entonces es de segundo grado, porque aparece como máximo elevado a 2. Es una ecuación de segundo grado, o de grado 2 también se dice. Esta ecuación, como las x que aparecen, aquí está elevada a 1 y aquí está elevado a 1, pues es una ecuación de grado 1 o de primer grado, también se dice. Esta ecuación de aquí, tenemos aquí una x elevado a 2, aquí una x elevado a 3, una x elevado a 1, una x elevado a 2 y una x elevado a 1. El mayor exponente es 3 a la x. Por lo tanto, es una ecuación de tercer grado. Y así todas las ecuaciones que se llaman polinómicas, que tienen monomios, siempre son de este tipo. El grado es el exponente de la x. Si solo es... ¿Vale? ¿Sí? Eso es fácil, ¿no? De ver. Primer grado, primer miembro, partes de la ecuación. Primer miembro, la parte de la izquierda del igual. Segundo miembro, la parte de la derecha. Y luego el grado de la ecuación es el exponente, el mayor exponente al que esté elevada la x. Bueno, Que es el pues 2, ¿no? aquí sería 3. Ah, Aquí el 3. sería... Aquí hay 3 ecuaciones. Cada una de ellas os las he puesto de diferente grado. Esta es de segundo grado, porque aparece el máximo exponente es 2. Esta es de primer grado, porque como mucho las x están solo elevadas a 1. Y esta de aquí es de grado 3, tercer grado, porque ahí el máximo exponente de la x es 3. Bueno, Ani, pues eso ya no hay que calcular nada, solo hay que mirar. Ese ejercicio ya lo dejo para casa. Porque me interesa que empecemos a resolver ecuaciones. ¿Vale? Vamos a empezar a resolver ecuaciones. Bueno, vamos a resolver ecuaciones de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Que como mucho está elevada la x a 1. Como esta de aquí. ¿Vale? La de primer grado es una ecuación que el mayor exponente es 1. Las ecuaciones de primer grado pueden o no tener solución o tener como mucho una única solución, solo un valor para la x, un número. ¿Vale? Entonces, para resolver, vamos a ir viendo a resolver algunos tipos de ecuaciones de primer grado. Y para eso os lo voy a poner en la pizarra para que lo veáis. Vamos a resolver lo que se llama una ecuación de primer grado sencilla. Nosotros, para no tener que estar probando con valores y valores y valores como hemos hecho antes y llegar y ver si alguno de esos valores que hemos elegido son solución de la ecuación de primer grado, lo que hemos inventado es un método para resolverlo rápidamente, sin tener que estar probando números. De primer grado. Se ve borroso. ¿No se ve? Ahora, ecuación de primer grado sencilla. Que muevo un poquito esto. para abajo. No. Ahora me voy a quitar porque... No, al revés. Me voy a quitar porque es que como yo lo veo al revés.
Para que no me enfoque a mí. ¿Se De ve? todas formas, Paloma, te vemos en pequeñito. Si te puedes poner en grande. Pero me ves en pequeñito porque no me has puesto a mí sola en la pantalla. Claro, porque no te he cliqueado. Claro, pues cliquéame y me ves en grande, porque eso ya no depende de mí, depende de ti. O poner en paralelo, arriba a la derecha donde pone diseño, ahí podéis poner, por ejemplo, en paralelo y me veis en grande. ¿Sí? ¿Veis la pantalla? A ver, que ahora esto se ha quitado. Sí, con que le des al cuadrito que hay y pone enfoque y sale solo sale Paloma. Claro, porque si no, y además si hubiese ahí 20 participantes, no veríais nada. Claro, es que uno es cuadrícula y otro es enfoque. Pues en enfoque y solo se ve a Paloma. Vale, yo es que tengo cuadrícula, pila y paralelo. Ah, vale. Entonces, no sé, pero ponerlo de forma que se vea solamente el que habla o el que... Y no que se vean toda la cuadrícula. ¿Sí? ¿Ahora ya sí? Sí, pero baja un poquito. ¿Bajo o subo? Baja, baja, Vale. baja. Así. Bueno, pues voy a poner... A ver, voy a poner la ecuación. Que yo creo que también... Está borroso, Paloma. Vale, voy a poner primero la ecuación. 13 menos 4 más 7x es igual a menos 10 más 2x. Ah, vale. ¿Ahora se ve? Sí, Vale, que yo creo que con el link. Vale, pues yo os he puesto unos pasos en el tema, ¿vale? Para la ecuación sencilla, ¿vale? Y una ecuación sencilla de primer grado es que os van a aparecer tanto que os van a aparecer en la ecuación monomios de primer grado, que son las x, y monomios de grado cero, que son los números, los que no tienen x, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a ir por partes, lo primero que hay que hacer es colocar las x, los monomios de primer grado, que serían, estaría mejor dicho, las x en el primer miembro. ¿Vale? Primer miembro, acordaros que es el lado izquierdo del igual. Entonces ya tenemos, bueno, esto es 3x menos 4 más 7x, pero aquí tenemos estas 2x más 2x que están en el segundo miembro. Y lo queremos colocar en el primer miembro. Pues cuando nosotros cambiamos algo de una ecuación de un miembro a otro, de un lado a otro del igual, tiene que pasar siempre haciendo la operación contraria. Entonces, aquí de la suma es la resta y de la resta es la suma. ¿Vale? Entonces, este más 2x pasaría al primer miembro como menos 2x. Y todo lo demás, de momento, lo dejo igual. Segundo paso. Colocar los números, el más apropiado sería decir los monomios de grado cero, en el segundo miembro. Segundo miembro. El segundo miembro, acordaros que es el lado derecho del igual. Aquí tenemos esto, pero nos tenemos que colocar, tenemos en el primer miembro, que no debería de estar ahí, este de aquí, ¿no? Bueno, da igual donde lo coloquemos, el orden es... Puedes probar aquí, 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 donde quieras. Dejamos las x, que teníamos 3x más 7x y menos 2x, que en el primer miembro. En el segundo miembro, estos dos números, y este menos 4 pasará como más 4, haciendo la operación contraria. Como aquí está menos 4, restando, pues ahí pasa más 4. ¿Vale? Tercer paso. Sumamos los
monomios semejantes, bueno, sumamos o restamos los monomios semejantes en ambos miembros. ¿Qué hemos hecho? Que hemos dejado todos los monomios iguales, las x, en el primer miembro. Y todos los monomios iguales, acordad que los números son también monomios. Todos los monomios iguales, semejantes, en el segundo miembro. Entonces se pueden sumar. Ya sabemos sumar monomios. Tercero, sumamos, restamos los monomios en ambos miembros. 3x más 7x y menos 2x, ¿cuántas x son? 8x. 8x. ¿No? 3 más 7, 3 más 10 y menos 2, 8x. Por eso hemos visto monomios antes de ecuaciones para hacer eso. Y aquí los números, menos 10 y más 6, pues Menos 4. menos que 8 veces x es igual a menos 4, pero nosotros no queremos saber cuánto vale 8 veces ese número desconocido. Queremos saber cuánto vale 1. Entonces, el último paso es despejar la x, despejar la incógnita, despejar la x. Entonces, ¿qué nos sobra este 8? Que va multiplicando a la x. Como va multiplicando, vamos a pasar al otro lado. Y como está multiplicando, pasará haciendo la operación contraria, que es dividiendo. Menos 4 partido de 8. Si esta división fuese un número entero, dividís. Pero en este caso, como va a ser un decimal, por lo menos simplificáis, ¿no? Se puede simplificar entre 4. Pues x es igual, Menos entre más menos, un medio. 1 medio. Menos un medio. Menos, si fuese un problema y tuviésemos que calcular el número exacto, pues sería menos 0,5. ¿Vale? Pues ese es el valor de la x que es solución de esta ecuación. La ecuación inicial. ¿Vale? Pues vamos a hacer... ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Hay que ir haciendo siempre esos pasitos. Perdón, yo tengo una duda. Dime. Si yo multiplico menos un medio por 8, al ser menos por menos más, siempre me va a dar positivo. En vez de darme menos 4, me da... Por menos un medio es igual a menos 8 partido de 2, que es menos 4. Ah, vale, no he dicho nada. Ya está. Lo estaba haciendo como si multiplicase un medio por un medio por un medio, vale, da igual. Vale, no he dicho nada. Pues vamos a hacer algún ejercicio. Tener la teoría en un lado, la pantalla y los agarrillos en otro. Venga. Vamos a hacer... Eso lo dejo. Venga. Vamos a hacer la A y la B. Os dejo unos minutos. Del 13 A y B.
Has dicho el B, ¿no, Paloma? A y B. Vale. Hay un par de ellas. Son rápidas. Yo creo que lo tengo. Pues vamos a ver. Vale. Vale, se ha puesto ahí. La A, ¿no? Pues lo primero, estos dos pasos de colocar las X en el primer miembro y los números en el segundo miembro, lo podéis hacer si queréis en un único paso. ¿Vale? Lo podéis hacer juntos. Pero bueno. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos colocadas las 6X en el primer miembro y estas 5X que estarán en el segundo miembro tendrían que ir al primero. Y si queréis hacer ese segundo paso de colocar los números en el segundo miembro, este 5 y este 3 tendrían que ir al segundo miembro. Nos quedaría en el primero 6X, que ya está, y este 5X, como no tiene nada, es como si estuviera sumando, pasa como menos 5X. Y en el segundo miembro teníamos este 10 y pasamos este 5 como menos 5 y este más 3 como menos 3. ¿Sí? ¿Os ha quedado así? Sí. Ya. Sumamos, restamos, monomios semejantes. ¿Perdona? No, 6 menos 5X, ¿cuántas X son? Una. Una. Mira, ya nos va a quedar hasta despejada. Y 10 menos 5 y menos 3 son Dos. 2. Pues como no tenemos que despejarla, porque ya nos ha quedado despejada, nos ahorramos el último paso. Y X es igual a 2, que es la solución de la ecuación. Ujú. Claro, es que si vais a avanzar este 1 y luego dividís 2 entre 1, os da otra vez 2. Si ya ha quedado despejada la X, pues no hace falta despejarla. O sea, cuando aquí os da un número que no sea 1, o menos 1, o 3, 5, menos 8, lo que sea, lo pasáis dividiendo. ¿Sí? vale. La B. Dice 7 menos 5X menos 3 es igual a menos 6X más 5. Pues ya voy a hacer los pasos todos juntos. X, como hay menos 6X, habrá que, en el segundo miembro habrá que pasarla al primero. Y de los números que están en el primer miembro y hay que pasarlos al segundo, son el 7 y el menos 3. Me quedan el primer menos 5X y menos 6X que pasan como más 6X. Los números al segundo miembro teníamos este 5 y pasamos este 7 como menos 7 y este menos 3 como más 3. Sumamos en ambos miembros, que mira, Ya voy entendiendo. 5 más 6
X, ¿no? Y 5, 6, 7, 8 positivos y 7 negativos, 1. Por lo tanto, X aquí nos ha pasado igual, ya está dado despejado. Como está. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues un poco más difícil. Vamos a ver las ecuaciones de primer grado, en vez de sencillas, las vamos a ver con paréntesis. Explicarlo un poquito. Vamos a irla complicando un poquito. De primer grado, con paréntesis. Os pongo el ejemplo del libro del tema, y dice, complicarla mucho. A ver, ¿dónde he dejado el borrar? Dice, 2 que multiplica entre paréntesis a x más 5 más x es igual a menos 3 que multiplica a 6 menos 5x más 16. O sea, sería un ejemplo de ecuación de primer grado. Las x están elevadas solo a 1 como máximo exponente. Pero ya no es sencilla porque no están todos los monomios separados, sino hay paréntesis. Entonces, lo primero que se hace, ya hemos visto esto con los monomios. ¿Qué hacíamos con esto? ¿Qué hacíamos con 2 por x más 5? 2 por x, 2 por x, 2x, 5, ¿no? Pues el primer más 10 más x. El primer paso ahora va a ser quitar paréntesis realizando las multiplicaciones. Sí. Primero, quitar paréntesis realizando las multiplicaciones. O sea, irlas haciendo. ¿Qué había que hacer? Ese 2 había que multiplicarlo por los monomios de dentro del paréntesis. 2 por x, 2x. 2 por 5 por más 5 más 10. Y ya he quitado paréntesis. De todo lo demás lo copio igual. Menos 3 por 6 menos por más, menos 3 por 6, 18. Y menos 3 por menos 5x, menos por más, por menos, más 15x y más 16. ¿Sí? ¿Habéis visto ese primer paso? Hay que multiplicar el número por todos los monomios de dentro de paréntesis. Y ahora ya es una ecuación sencilla. Ya no vuelvo a poner todos los pasos. Segundo, Multiplicar 2 por 5. ecuación sencilla. Resolver ecuación sencilla. Una vez quitados los paréntesis, nos queda una ecuación sencilla. Pues las x al primer miembro, 2x más 10 más x tenemos, y movemos estas 15 como menos 15x. Los números al segundo miembro, tenemos menos 18 y más 16, y tenemos que mover este más 10 como menos 10.
Sumamos en ambos miembros y 2 más 1, 3x, 3 positivos y 15 negativos, pues menos 12x. Menos 28 negativos y 16 positivos. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Esto es útil. No, claro. Y luego, ¿qué hacíamos con este menos 12 que nos sobra? Como está multiplicando la x, Lo pone dividiendo. dividiendo con su signo. Eso sí que no hay que cambiar el signo. Menos 12 entre menos 12. Y menos 12 entre menos 12 es menos entre menos más 1. X es igual a 1. Esa es la solución. Profe, cuando el 12 pasa abajo, ¿no cambia de signo? No, cambian aquí porque de la suma es la resta, de la resta es la suma. Pero de la multiplicación es la división sin cambiar de signo. Ahí no cambian de signo. Vale. Porque de hecho, menos 12 por 1, que es la X, es menos 12. Si le cambian de signo ya no da lo mismo. Vale. Hacemos uno. Sí, profe. Vale. Venga, hacéis uno y Pero esta ecuación son 2 pasos, ¿no? Son nada más que 2 pasos. hay que hacer un paso previo a la ecuación sencilla, que es quitarle el paréntesis. Ajá. Haciendo la multiplicación que os ponga. Vamos a hacer el 14b, que tiene dos paréntesis, que la solo tiene uno. 14b. Ese menos 3 va multiplicando a 2x más 1, aunque no lo ponga. Vale. Y este menos 2, que no lo ponga, que se puede no poner, va multiplicando a 4x menos 5. Cuando no hay una operación, es porque es un por. Por ejemplo, un 3x es 3 por x. Poner una letra, un número y un paréntesis. ¿Está? Sí. Vale, pues lo hago. Ya, aunque no lo ponga, y hay por. Pues lo primero, damos paréntesis, realizando las multiplicaciones. Este 5 le dejamos como está, y este menos 3 va a ir multiplicando a 2x y a más 1. Menos 3 por 2x, menos 6x. 6. menos 3 por más 1, menos Menos 3. Los 3. este 3 le dejamos y este menos 2 multiplicará a 4x y a menos 5.
menos 2 por 4x, 8. 8x 8x. menos 2 por menos 10, menos 10. 10 más 10 es Ah, perdón. menos por menos más. Sí, es verdad. Y ahora ya es una ecuación sencilla, esto ya lo hago rápido, que ya lo sabéis. vale. X al primer miembro, que tenemos aquí menos 6x, y estos menos 8 pasarán como más 8x. Los números al segundo miembro tenemos 3 y 10, 3 más 10, y pasamos este 5 y este menos 3 como menos 5 y más 3. Sumo los dos miembros, menos 6 más 8 son 2x, y aquí serían 10, 13, 16, menos 5, 11. ¿No? Y por último, despejo la x. Y este 2, que está multiplicando a la x, pasa dividiendo. Dividiendo. Y como está 11 entre 2 es decimal y no se pueden simplificar, pues esa es la solución. Lo dejamos así. Vale. En decimal serían 5,5, pero bueno. Si no nos interesa el decimal para nada, pues, vale. Y ahora rápidamente os voy a explicar el último tipo de ecuación que vamos a ver, que en vez de tener paréntesis es una ecuación de primer grado, pero en vez de con paréntesis va a ser con denominadores. Vale. Con denominadores. Denominadores. Os voy a poner el ejemplo que tenéis ahí en el tema. Que dice x partido de 6 menos un cuarto es igual a x partido de 2 menos 1. Esto es una ecuación de primer grado, porque las x que aparecen, como mucho, no tiene exponentes, o quiere decir que están elevadas a 1, y hay denominadores. Pues el primer paso que hay que hacer primero es, para quitar denominadores, ponemos ambos miembros divididos entre el mismo número. ¿Y qué número va a ser? El más pequeño va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores, de todos los denominadores, de los denominadores. Aquí, ¿quiénes son los denominadores? 6, 4 y 2. Pues, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6, 4 y 2? El 6, que es mayor. Pero el 6 no es múltiplo de 4. Es 12. Es 12. Porque 6 es 2 al cuadrado por 3, 4 es 2 al cuadrado y 2 es 2. Entonces, de los 12, 2 al cuadrado y... perdón, esto es 2 por... Perdón, es 2 por 3, que no me adelanto. 2 por 3. De los 12, 2 al cuadrado y este 3, 4 por 3, 12. Sería 12. ¿Sí? ¿Lo veis todos? Porque el 6 no es múltiplo de 4. Si esto hubiese sido un 8, que ya es múltiplo de todo, de estos dos, sería el 8. Pero el 6 no. El 6 es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 4. Pues lo vamos a poner todo con denominador 12.
Y esto es como hacer fracciones, cuando sumamos y restamos fracciones. ¿Qué hacíamos? 12 entre 6 A 3. a 3. 12 entre 6 a 2. 2 por x, 12. menos, de menos lo bajamos, menos 12 entre 4 a 3, 3 por 1, A 3. 3. 12 entre 2 6 A 6. por x, es X. 6x. Y este menos lo bajamos. Y este, si lo queremos pensar un número entero en forma de fracción, le podemos partir de 1. 12 entre 1, 12. 2. 1. 12. 2. Entonces, si esto partido de 12 es igual a esto partido de 12, quiere decir que esto y esto son iguales. Por lo tanto, me puedo cargar los 12, los denominadores. Vale. Y entonces, ¿qué me queda? Una ecuación sencilla. 2x menos 3 es igual a 6x. Lo podéis escribir, no, pero bueno, lo voy a escribir que queda más limpio. 6x menos 12. Y ya esto es una ecuación sencilla. Segundo, resolver ecuación sencilla. Vale, yo ya lo entendí. Las x al primer miembro, ya luego sabéis, este 6 como menos 6x, ¿no? Sí. Los números al segundo miembro, tenemos el menos 12 y pasamos este menos 3, como más 3. Con ambos miembros, 2 y 4 y menos 12 más 3, menos 9. Y por último, Despejar la despejamos ecuación. 4, que pasa dividiendo. Menos 9 entre menos 4, al dividirlo daría un decimal y no se puede simplificar, pero sí que no dejéis nunca una fracción con dos signos. Menos entre menos, más. Entonces esto es x igual a 9 cuartos. Positivo. Este es el paso previo, ¿vale? Que es quitar denominadores poniendo ambos miembros divididos entre el mismo número. Lo más fácil, el número más pequeño, sería el mínimo común múltiplo de todos los denominadores que salgan. En este caso, 6, 4 y 2, lo calculáis en 12. Y luego tenéis que tener cuidado para hacer igual que hacíamos con fracciones equivalentes. 12 entre 6 por x. 12 entre 4 por 1. 12 entre 2 por x. 12 entre 1 por 1. Y ya podéis quitar los denominadores que son iguales. Entonces, si los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Y de ahí lo podéis quitar. Y ya hacéis una ecuación sencilla. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar por aquí. Y vais a realizar hasta... Bueno, pues hasta el ejercicio 15. Ya solo nos quedan los problemas. Que os gustan tanto. Hay problemas. Eso. Bueno, pero vais a ver que son facilitos. Vale, pues te hacéis, creo que era hasta el número 10, a ver, hasta el número 10, ya no me acuerdo, de la materia, los ejercicios que es materia, ¿no? El tema. Biología, ¿no? Sí, de biología, materia y sus campos, se llama la unidad 6, hacéis hasta el ejercicio número 10 y de aquí podéis hacer hasta el número, que son todo ecuaciones,
hasta el número 15. ¿Vale? Más difícil que esas ecuaciones ya no vamos a ver. Vale. Gracias a Dios. Vamos a ver sencillas, Vale. con paréntesis y con denominadores. Ya está. ¿Vale? Vale. De primer grado. Y ya os enseño a resolver problemas planteando vosotros una ecuación, ya que no os las den, que las creéis vosotras. Vale. 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 Y así, cualquier problema de la vida diaria en que haya una incógnita, un número que no pague, Paloma. La calcularemos, sí. muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Vale. Muy bien.